Hay una especie de destino, ¿no?, en mi vida, y es el destino de ser isla. Entonces, mi nacimiento es en una isla en África, Bioko, antiguamente se llamaba Fernando Po. Bueno, es un nacimiento por azar, no por azares, porque mis padres quisieron tenerme, pero mi padre había ido a África a hacer un libro de botánica, encargado por el gobierno español. Mi padre era profesor de botánica en Granada, había conocido a mi madre en Granada estudiando. Mi madre era una palmera que estudiaba en Granada y estudiaba semíticas, una extraña carrera donde aprendía árabe y hebreo. Se conocen, mi madre era más joven que él porque él era profesor, ella estudiaba, y bueno, por esas circunstancias, mi madre estalla la guerra civil, mi madre vuelve a La Palma, mi padre se queda en Granada, bueno, la guerra, ¿no? Cuando acaba la guerra, que es cuando mi padre va a África a escribir, a buscar plantas para hacer ese libro, habla con mi madre y le dice que si le apetece ir a África con él. Mi madre le dice que sí, él viene a La Palma, pide su mano muy solemne, se casan en esta isla y se van a Fernando Po. Y allí, en el hospital de Fernando Po, donde mi padre ejerce como farmacéutico, allí es mi nacimiento. El problema es que mis primeros años en África hay un momento que el clima a mí no me favorece nada, porque me tienen que dar quinina, yo soy una niña flaquita, y piensan que me puede afectar el hígado. Y entonces me mandan a otra isla, que es La Palma. En La Palma está mi abuela. Mi destino está marcado por islas y por mujeres. Mi madre me enseña a leer en África. Y cuando hablo de me enseña a leer, no es que A, E, I, O, U. Mi madre me leía en alto, aunque yo era una enana de 3 años o de 4 años, me leía cuentos, pero incluso cosas de mayores, ¿no? Pero en esa segunda etapa, en esa segunda isla que es La Palma, estoy con mi abuela y una hermana de mi madre que es maestra. Entro en la escuela de mis tíos, muy pequeña, y sí, bueno, mi tío era maestro, pero era un gran lector, un gran lector. Era un maestro que había sido represaliado, había estado en Faifa, había estado en la cárcel, había estado a punto de ser fusilado. Y en esa segunda isla yo vivo otra etapa de mi infancia y mi adolescencia, bueno, mi adolescencia todavía no, pero 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿no?, hasta que me voy a Las Palmas, donde entro interna en un colegio. Pero es una etapa para mí fundamental por una parte, el amor de mi abuela, el olor de mi abuela, me acuesto con mi abuela, cuando estoy triste o echo de menos a mis padres, mi abuela es un cuenco, mi abuela era gorda entonces, había sido una belleza, pero era ya una mujer gorda, y olía polvos de talco, esa es la memoria mía, el olor es muy importante en mi vida siempre. Entonces mi abuela leía y leía mucho, entonces me mandaba a mí, cuando acababa una novela, a que fuera a la venta a cambiar la novela, pues entonces las novelas se vendían en las ventas, porque viene mi tercer aislamiento, que es Madrid. O sea, de La Palma voy a Las Palmas, interna a un colegio, el Sagrado Corazón de Jesús, Tafira, donde me quieren hacer una niña educada, maravillosa, y soy un desastre, un desastre. No aciertan conmigo las monjas, me acaban llamando a África a mis padres para decirles que no pueden conmigo. Entonces doy el salto a Madrid, ya con 12 años, interna de nuevo a un colegio, aislada, porque los internados son islas terribles, son islas ideológicas y son islas donde uno está encerrado. Yo siempre digo que a mí las islas me han favorecido, porque esa rebeldía contra lo establecido en aquellas monjas también me hicieron, bueno, especial, en el sentido que yo buscaba refugio en mí misma, ¿no? Pero es importante saber que uno es una isla. Yo creo que aquella marca de Guinea, aquella marca de Canarias en mi mundo interior, fundamentalmente, cuando en otras personas hubiera sido un castigo, una desdicha, a mí me hicieron bien. Yo creo que ser isla es importante porque aprendes a convivir contigo misma, aprendes a defenderte de los otros, aprendes a valorar lo que tienes, ¿no?
Entonces, y al mismo tiempo surge en mí algo importante, yo creo que tiene que ver con mi literatura, y es la nostalgia. Yo he vivido de esta nostalgia siempre. De hecho, he vuelto a La Palma, a morir en La Palma. He vuelto, como era mi sueño con 18 años en Madrid, y he vuelto a La Palma, y mi primer poema de mi primer libro editado en 1973, el primer poema que abre el libro es ese. Yo vuelvo a La Palma. Y lo leo ahora como no lo he leído nunca, porque me doy cuenta de lo que significa en mi personalidad, y en mi imaginación, y en mi carácter, ¿no? Esa vuelta a la isla. Esa vuelta a la isla que siempre es decepcionante, porque cuando uno tiene 12, 13, 14 años interna en un colegio de monjas, la isla con la que sueña es una isla, bueno, San Borondón, es decir, es una isla llena de pájaros, llena de alimentos maravillosos que no te dan de comer, llena de personajes que te quieren y que tú, desconocidos, que obran milagros, ¿no? Es decir, para mí La Palma era una isla milagrosa, porque aquí estaba la que hacía el milagro, que era mi abuela. Yo me di cuenta de que no era feliz cuando empecé a ser infeliz, metida interna en esa tafira, ¿no? Que lo siento en el alma, pero para mí, ahora en mi memoria, fue triste, ¿no? A mí un día me llevaron las monjas porque yo estaba endemoniada. Entonces, como tenían los demonios dentro, me llevaron por la capilla y lo veo como las niñas pobres sentadas allí con su uniforme distinto, las niñas ricas sentadas abajo con su uniforme azul y su cuellito blanco, y a mí, como endemoniada, entre dos monjas, me llevaron por aquel pasillo hasta el altar, echándome agua bendita y rezando por mí. Y yo tenía 8 años. La magua, la nostalgia, la tristeza a veces se confunden en los canarios, ¿no? Y cuando estamos en Madrid y buscamos el mar, como yo lo busqué durante mucho tiempo en aquella Gran Vía, porque yo nunca me he orientado bien, soy un desastre, pero para conducir me iba siempre a Cibeles, para orientarme tenía que ir a Cibeles para poder conducir donde fuera, iba a Cibeles, a coger la guagua, a coger todo. Y ya, bueno, yo en Madrid he vivido 40 y muchísimos años, hasta que me he vuelto, ¿no?, a La Palma. He vivido allí toda mi vida. Pero uno sigue con esa obsesión, a ver dónde está el mar, ¿no? Y siempre piensas que cuando empieza el campo es porque luego ya está el mar y luego hay más campo y nunca encuentras el mar, ¿no? Esa es la desventura de mi última isla. Ese Madrid en busca del mar tenía otras connotaciones que eran... Bueno, fue una época feliz. Realmente yo entré muy joven en la universidad. Además venía de un bachillerato de coeducación, que en España no existían. La coeducación, los chicos y las chicas estudiaban en centros diferenciados por el sexo. Pero Jimena Menéndez Pidal, que era muy amiga de mis tías de Madrid, de Granada, las Gómez Moreno, cuando mis tías le contaron que yo era una niña difícil, que me iban a echar del colegio otra vez en Madrid porque no me aguantaban, les indicaron que a lo mejor yo necesitaba otro tipo de ambiente, ¿no? Entonces entro en el Colegio Estudio. El Colegio Estudio es un colegio heredero de la Institución Libre de Enseñanza, cosa muy importante en mi vida, que me marca tanto como mi tío del Partido Comunista, maestro, que me enseña desde Don Quijote a todo lo habido y por haber. En esta etapa del conocimiento, en el Colegio Estudio, yo tengo profesoras como Jimena Menéndez Pidal. Ángeles Gasset no me da clase, es sobrina de Ortega Gasset, pero bueno, ella imprime lo que hace también con su carácter. Y tengo sobre todo una profesora, Carmen García del Diestro, que es muy importante en mi vida. Cuando yo llego a este colegio con esa marca de niña rebelde que la echan de todas partes, que no se adapta a nada, de repente, no sé por qué, un día en clase, ella dice: las redacciones están bien, pero la mejor de todas las redacciones la ha hecho Elsa. Me pone de pie y me dice que lea la redacción. Yo no me acuerdo qué redacción era, porque ella nos daba lengua y literatura. Solo sé que ese día yo supe que escribir me salvaba de muchas cosas,
me hacía importante, me salvaba de estar castigada muchas veces, ¿no? Porque a partir de aquel momento pues se creó la idea de que yo era la de la clase la que mejor escribía, de mis compañeros, y entonces me encargaban que escribiera pues de todo, desde discursos de despedida, homenajes a profesores, cumpleaños de mis compañeros. Cuando yo llego a la universidad, bueno, claro, a partir de ese momento yo soy una niña mucho más grata en la compañía, me porto bien, no soy tan estúpida como era, porque realmente contestaba por contestar, me enfadaba por enfadarme, daba puñetazos, pero empecé a ser lo suave que soy cuando soy suave, es decir, toda la ternura que una tiene dentro salió en ese momento con esa profesora. Y llego a la universidad. El primer día, esto es importante contarlo porque señala la España de ese momento, dice el profesor que nos va a dar griego, pasa lista, y cuando está pasando lista dice, Amada, me llama Amada, Amada Elsa López Rodríguez. Hay una risita por lo de Amada, porque claro, ese nombre mío siempre ha causado cierta risa. Y entonces hace así y me mira y dice, me pongo de pie y dice, ¿viene usted del Colegio Estudio, verdad? Dije, sí. Y como soy muy impertinente, dije, ¿por qué? Dice, porque es la única chica que se ha sentado con los chicos en esta aula. Entonces, ese profesor me distinguió también siempre. Por eso me gusta el griego. Y por eso leo latín como yo leo latín. O sea, hubo una época que incluso en ese primer año de universidad, íbamos a la playa en verano con mis padres y me vieron un día hablando con unos extranjeros, unos chicos y chicas extranjeros. Y se acercaron y dijeron, tú no hablas inglés, ¿qué estás hablando? Hablábamos en latín, porque ellos también habían estudiado latín. Yo hablaba el latín como para una conversación con gente, porque yo no hablaba inglés, nunca he hablado inglés. Yo estudié francés, que era la lengua que me gustaba, porque ya en esa época yo ya leía a los poetas franceses, sobre todo a Valéry. Yo era para mí Paul Valéry era como las novelas de amor de mi abuela. Entonces, en ese momento en la universidad, ese primer año fue mágico. Bueno, descubrí muchas cosas, descubrí el cine, la literatura ya la había descubierto con la señorita Carmen García del Diestro. Repito su nombre constantemente porque fue una hada madrina. Pero ya en esa época en la universidad conozco a gente del mundo del cine, gente que luego serán grandes directores de cine. Tengo mi primer amor, hago teatro. Me dan mi primer beso en el teatro porque hacíamos una obra de teatro y este chico que me gustaba me dio un beso y entonces yo me enfadé, pero bueno, fue mi primer beso, luego lo repitió ya en la calle tranquilamente, pero fue maravilloso porque fue esos amores que luego permanecen, ¿no?, durante muchos años. Y él me introdujo en el mundo de su hermano, que luego fue un gran cineasta, José Luis García Sánchez. Me introdujo en el mundo también de la política, porque en aquel momento empieza a haber en Madrid un movimiento muy fuerte, el Felipe, ¿no?, el movimiento de los socialistas, que empieza a crearse el Felipe. El Partido Comunista empieza a tener fuerza. Teníamos un profesor, Aranguren, que nos da clase de ética, y entonces luego tenía unos cursos donde nos reuníamos para hablar de otras cosas, con la disculpa de la ética, ¿no? Yo fui una privilegiada, García Calvo, Aranguren y otros profesores que también, Saumels, que era del Opus, pero era un profesor que nos daba filosofía de la ciencia. Y esa época todavía no, en la universidad tú estudiabas comunes, tú estabas decidiendo lo que hacías. Y llega el momento que yo tengo que decidir mi carrera, yo relleno mi ficha, yo era lengua y literatura. Elsa escribe, Elsa lengua, Elsa la literatura. Yo tenía marcado ya mi destino. No quise ser farmacéutica como mi padre, me negué no, era negada para la química, la física y las matemáticas. No había manera de que yo aprendiera eso. Pero me gustaba la historia, todo eso, lo que eran las letras. Entonces yo relleno mi ficha para entrar y matricularme y pagar para hacer filología. Entonces me pongo en la cola y veo a ese chico que me gusta,
que está en otra fila, y le pregunté, ¿y tú qué vas a hacer? Me dijo filosofía. Dije, yo también. Entonces me fui a filosofía, o sea, yo me fui a filosofía por amor, no porque me interesara lo más mínimo. Lo que pasa es que acerté. Yo siempre que me he equivocado, tengo que decir con orgullo que todos mis errores han sido para bien, porque luego todos mis errores, mis expulsiones de colegios, mis pequeños dramas, entre comillas, ¿no?, que hoy día parecen tonterías, pero lo eran cuando eras joven, han sido muy beneficiosos para mí, porque haber estudiado filosofía me hizo leer, porque seguí leyendo, seguí escribiendo, conocer a los grandes poetas franceses, ingleses, americanos, y era la época en que empezaba el tema de la pasión política, ¿no? Yo nunca pertenecí al Partido Comunista, pero me hice comunista de vocación, y entonces estaba siempre con ellos, con los que eran realmente, tenían el carné, que me llevaban con ellos, porque realmente yo los ayudaba, trabajaba, daba clases en los barrios periféricos de Madrid. Bueno, escribía poesía que leían en los mítines. Mi primer poema público, no editado, pero público, fue un poema malísimo, que le dediqué a Lumumba, porque en aquellos años matan a Lumumba, que era el gran rebelde del Congo, el que intentó que el Congo fuera libre, ¿no? Yo, por solidaridad con África y con el Congo y con Lumumba, al matarlo escribí un poema muy largo que no conservo, pero tenía un estribillo que decía, me da risa porque era malísimo, ay Lumumba, Lumumba, ya no hay flores en tu tumba. Yo recitaba a Miguel Hernández en los colegios, ¿no?, los colegios mayores de Madrid, en algún sitio a escondidas, no tan escondidas. Mi primera paliza grande me la dieron a la salida de un recital de Miguel Hernández. Yo había recitado, yo no leía, recitaba poemas, y recité El niño yuntero, y recuerdo que al salir estaban los grises puestos en 2 filas a la salida del colegio universitario, y estaban así puestos, y íbamos saliendo, los que habíamos intervenido nos daban con las porras. Se llevaron a algunos compañeros, a mí no. Yo he tenido tanta suerte en mi vida que hasta con la policía. Yo no puedo decir que a mí, excepto esos palos que daban a ciegas, pero de frente y mirándome jamás me tocaron. En aquella época, claro, las manifestaciones eran un día sí y un día no. Recuerdo una manifestación por la Castellana, corriendo, yo con tacones, claro, no podía ser menos. Yo iba con tacones, tú imagínate, corriendo. Entonces se me cae un zapato y pasado Colón, se me cae un zapato y un gris se para, me coge el zapato, me lo da y dice, corre. O sea, esa es una anécdota que tengo que contar. Segunda anécdota, un día entran en la universidad, ya entraban con perros, ¿eh? Entraron en la universidad, interrumpieron una clase, y se puso en la puerta, era un chico joven. Tengo además esas fotografías de tu memoria maravillosa. Se quedó en la puerta. Yo estaba arengando a la gente, porque encima era la que se metía con todo el rollo. No sé qué, compañeros, vámonos. Arengando a las filas. Va saliendo la gente, el chico quieto. Y cuando yo salgo, pues yo llevaba en aquella mezcla de hippie y gente que lucha contra lo que era la dictadura, íbamos con flores, era una mezcla extraña y maravillosa. Entonces yo llevaba flores en la mano y al salir me sonrió y le di una flor y la cogió. Ni una palabra, pero tengo esa imagen también grabada. Y la tercera imagen es un día que nos meten a un grupo en otra manifestación y nos llevan a Sol. Nos meten en Sol y meten a la gente bueno, me sonrío. Algunas las torturaron, a otras las machacaron en vida, ¿eh? Pero insisto en que tuve suerte. Y entonces, cuando me interrogan, me pasan a un despacho, un señor me interroga, y fulanita, sí, a ver, no, su padre, farmacéutico, ¿en Guinea? Era militar, digo, no, mi padre era farmacéutico. Alférez provisional le encargaron dijo, ¿y qué haces aquí? No sé qué, ¿tú crees que indigno tu padre el sufrimiento? Me metió un rollo maravilloso. Dijo, ¿qué quieres tomar? Porque ya era por la mañana.
Digo, pues yo chocolate. Chocolate para la niña y fuera. Me dijo, dile a tu padre que te cuide. ¿Eh? Y que te vigile, ya saliendo por la puerta, me dijo, y que te vigile, nunca más. Esos son mis encuentros. O sea, mi guerra ha tenido un enemigo a veces que puedo decir, no suerte, a lo mejor yo también ofrecía la posibilidad de esa sonrisa, ¿no? Pero quiero decir con esto que mi vida estuvo marcada políticamente porque yo, las torturas a mis compañeras, la paliza que le dieron a una amiga mía, que le dejaron los pechos completamente destrozados para toda la vida, lo viví como propio, como mío, ¿no? Es decir, que yo, la lucha política, la lucha contra esa dictadura, fue una faceta y una época importante de mi vida, entre los 18 y 23 años, 23 años, sí. Hay un momento, terminada esa etapa, que mi padre, aconsejado por amigos suyos muy de derechas, insisten en que yo debo salir de España. Esto unido a un fracaso amoroso, ya he tenido dos, en esas etapas de lucha pues he conocido. He tenido dos desamores. Y entonces, entre que yo estaba triste, entre que estaba metida en problemas, entre que mi padre estaba preocupado y mi madre asustada porque no sabían dónde podía acabar, me mandan fuera. Yo elijo, bueno, me voy a Suiza. Suiza siempre sonaba a cosa que no se metía en nada. Entonces yo creo que mis padres pensaron, pues nada, un colegio de señoritas, muy elegante, al lado del lago Lausanne, se llamaba Le Manoir y tenía una directora que era una señorita muy fina. Colegio de niñas, pero claro, de niñas que ver, la sobrina del Aga Khan, la no sé qué de Irán, de una familia riquísima. Empezamos, yo me relaciono con ese otro mundo de, bueno, el mundo que mis padres quizás querían para mí, ¿no? Y entonces, pues eso, tocas el piano, estudias francés, mejoras tu dicción, lees a poetas que hay que leer, nada de cosas raras de esas que leía yo en España. Y entonces es un año maravilloso, es un año divertido, porque vamos de excursión, vamos a los Alpes, las niñas bien siempre esquían, pero yo no. Pero bueno, convivía con ellas en la parte más divertida, más sana, conocí gente maravillosa, por cierto. Asistí a una boda ortodoxa que nunca la olvidaré, porque aquello fue una cosa extraña, yo nunca había visto más que una misa cristiana, pero aquello me pareció increíble. Conocí la ópera en directo, porque la sobrina ahijada del Aga Khan, nos invitó a todas las amigas a la ópera, por una razón, una estrategia mía emocional. Es decir, mi familia, mi madre, fundamentalmente, considera que mi abuela vuelve a ser la que me puede curar. Ya no tengo 5 años, tengo 26, 27, 28. Yo tengo 28, 29, no me acuerdo bien, pero bueno, 28, 29 años más o menos. Y es mi abuela de nuevo en La Palma la que me acoge, la que me cuida. Yo estoy un poco enferma de dolor, no estoy enferma de ninguna enfermedad concreta, ¿no? Es una cosa psicosomática quizá, ¿no? Tengo esa sensación de nuevo de pérdida y de orfandad, porque lo que yo creía que era, estaba ahí, inmutable, como era el matrimonio, me habían educado pensando que el amor era algo eterno, y no lo era. Entonces ese descubrimiento es muy doloroso para mí. Tengo a mi hija, que eso es lo que me ata realmente al pasado y al futuro, y fue un regalo, sigue siendo un regalo, Elsa. Y entonces yo me vengo a La Palma. Mientras tanto, yo había escrito una serie de poemas o de textos y de vez en cuando colaboraba con algún periódico de Canarias. Cuando yo vengo a La Palma en el año 72, yo vengo, entre otras cosas, dispuesta a escribir mi tesina,
hacer una investigación. Tenía muchos proyectos, porque cuando tú te derrumbas y decides reconstruirte, empiezas a tener proyectos. Yo quiero que mi casa sea así, yo quiero que mi alma sea así, yo quiero ser esto, esto y esto. Lo que no has podido ser durante unos años, de repente te das cuenta de que te gusta escribir, te gustan muchas cosas que no has podido hacer, pues porque no has tenido tiempo, porque tenías que compartir tu vida como esposa, como madre y como profesora, no tenías tiempo para ti misma. Y de repente piensas que sí puedes hacer cosas para ti misma. Te vuelves un poco egoísta, como es lógico. Entonces yo recupero todos mis escritos, hablo con profesores de la universidad que me dicen que haga mi tesis y mi tesina aquí en Canarias, el doctorado. Pues yo había dejado de estudiar y de muchas cosas había dejado. Había dejado de ser la Elsa del 68 para ser otra Elsa distinta. Y de repente recupero a aquella muchacha de la universidad con todas sus aficiones, sus gustos, su poesía. En una de esas colaboraciones que yo hago con la prensa de aquí, de La Palma, de un periódico, hablo de un pintor granadino que está aquí en una residencia de ancianos y hago una crónica de su obra. Me había emocionado aquel señor que había pintado aquello, yo me acordaba de Granada, de mi padre, y le hago una crónica. No era sin ninguna intención crítica y menos de pintura, que confieso que me gusta, pero no soy una ignorante respecto de ese tema. Entonces me llama por teléfono de La Laguna un señor, me dice: Elsa López, sí. Digo, ay, es que he leído esto, me interesa mucho. ¿Tienes más cosas escritas? Digo, sí, tengo más cosas escritas. Por favor, envíamelas. Entonces yo le mando un montón de poemas que tengo de un libro que él edita, que se llama El viento y las adelfas, 1973. En ese momento yo estoy en La Palma en una situación de vértigo, porque estoy entrando en una situación extraña. Me han dado aquí plaza para que yo, como interina, explique filosofía. Doy clase en el instituto masculino. He conocido al que luego será mi marido, que era estudiante, que era alumno mío. Y es un momento extraño en mi vida, extraño porque hay muchos cambios psicológicos y sobre todo sociales, ¿no? La gente no entiende que yo pueda estar enamorada de una persona bastante más joven que yo. Yo tampoco lo entiendo, pero fue así, un enamoramiento mutuo que funcionó y funciona. Y entonces este señor decide sacar mi libro, un poco como, yo creo que reivindicando lo que él cree que yo soy, que soy una escritora, que soy de La Palma y que soy una persona querida por algunas personas, no todas, porque en aquel momento la isla se divide, ¿no? Los que me quieren quemar en una plaza y los que quieren conservarme viva. Y se presenta el libro un día en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma de 1973. Se presenta y me presenta nada menos que Luis Coviella, una persona a la que yo siempre quise mucho, a la que he admirado mucho, que era un hombre que escribía, que tocaba el piano divinamente, que sabía de música más que nadie, que todo en él era entrega y generosidad y enseñanza, ¿no? Era el maestro nato que no enseñaba por obligación, sino que te enseñaba cada vez que hablabas con él. Era una persona buena, generosa, y me acoge en su pecho, escribe la cosa más hermosa que han escrito sobre mí, en la que habla de cómo Elsa espera a Lohengrin. Entonces me acuerdo de aquel Wagner en Suiza. Bueno, aquello fue terrible, porque en aquel palco estaban unos cuantos señores, y digo señores con todas las palabras, de la Ilustración palmera, mi tío Ramón Gómez, el maestro, Elías Santos Abreu, don Juan Fierro, un ilustre profesor de latín. Estaba unido todo, mi infancia, el latín, la música con Elías Santos y Luis Coviella. Y Luis Coviella pisa el escenario y habla de mí, y habla de Elsa, y de la Elsa que espera cómo viene Lohengrin a salvarla. Y aquel día me salvaron, delante de aquel público que se llenó porque venían a ver, no sé lo que venían a ver, si me quemaban o no. Y de repente yo leí ese libro con todo mi corazón, ¿no? Año 74, yo estoy ya embarazada,
mi barriga es demasiado grande para ir por esas calles, porque además, claro, era una especie de agresión a la sociedad. Yo encima estaba embarazada y esperaba un hijo. Y bueno, me volví a Madrid, quizá porque necesitaba de nuevo aislarme en Madrid y que no me persiguiera nada que pudiera hacer daño a mi hijo ni a mi hija. Y ahí regreso a Madrid, hay esa transición. Pero es un libro que hay que valorarlo en lo que significó, es un libro simbólico. De hecho, hoy día, leo esos poemas como si pudiera volver a empezar, como si mi vida tuviera un principio, o no, o como si cerrara un círculo, ¿no? Yo vuelvo a La Palma, he vuelto a La Palma, estoy en La Palma, y leo ese poema con la fuerza y la alegría y la tristeza de quien se recupera a sí mismo, ¿no? Esa es la verdad de toda esa primera edición de ese primer libro mío. A partir de ahí, todo lo demás ya en Madrid es una sucesión de cosas buenas para mí. Yo termino mi tesis doctoral, la presento, que la tesis es sobre La Palma, el norte de la isla. Hago mi tesina, que es sobre la brujería y las supersticiones en la isla de La Palma. Ahora va a salir un libro donde se va a recopilar todas mis investigaciones sobre la isla. Y yo vuelvo a Madrid con la sensación de que he cumplido un ciclo y que ahora comienza un ciclo nuevo. De hecho, fue así. A partir de ahí, el libro de El viento y las adelfas lo lee Celso Emilio Ferreiro, que es un gran poeta gallego, me hace una crítica maravillosa en el ABC, mi primera crítica universal, digamos, no de Canarias, y un día me llama un señor de otra editorial y me dice: quiero ese libro, quiero leerlo, quiero conocerte, que es mi editor del segundo libro, que es Inevitable Océano. Entonces ahí, entre medias, ha habido una edición que se editó en Canarias, murió en Canarias, pero ahora la estoy haciendo revivir, que es Penumbra, ¿no? Pero sobre todo Inevitable Océano fue ese salto un poco cuantitativo de decir, me editan en Madrid, sale en Madrid el libro, y bueno, lo que ocurre siempre con estas cosas, que un señor lo lee, entonces me llama otro editor. Yo, mientras tanto, me he presentado a un premio, pues porque sí, porque mi marido decide que me debo presentar a ese premio, que es un libro que he escrito, que se llama Del amor imperfecto. Él hace las copias, él las lleva a correos, él la manda al concurso. Y una noche suena el teléfono. Y entonces yo cojo el teléfono, era de madrugada, y dice: ¿Elsa López? Digo, sí. Dice: la llamamos del jurado del premio Ciudad de Melilla, porque ha ganado usted el premio internacional. Y yo digo, anda ya. Estaba medio dormida, colgué el teléfono. Entonces volvió a sonar, lo volví a coger y dice: por favor, no nos cuelgue, que es verdad, no, esto no es un 2-3. Recuerdo que me dijo el presidente del jurado, que era Pablo García Baena. Cuento esto porque ese premio fue el que me abrió la puerta de un montón de amigos. Se presenta ese libro en Madrid, lo presenta parte del jurado, que es Rafael Morales, creo que estaba Carlos Sagún. Alguien invitó en el SGAE, se presenta en aquella hermosa, maravillosa casa, y ahí hay una pandilla, que es Claudio Rodríguez, Pepe Hierro, Carlos Sagún, Rafael Morales, Benito de Lucas, todos juntos. Y entonces de repente descubren a esta muchacha, bueno, no tan muchacha, ya tenía 32 o 33 años, pero bueno, me consideran una muchacha. Y les gusta mucho ese libro, y de repente me adoptan. Y yo me encuentro rodeada de maravillosos seres del mundo que yo había leído y querido y admirado, y que son todos ellos, ¿no? Esa generación del 50, Tundidor, todos ellos, porque luego se van incorporando Félix Grande, Luis Hilario Tundidor, Paca Aguirre, mi Paca Aguirre maravillosa, ¿no? A la que yo quise mucho siempre y admiré. Yo leo poemas de Paca, porque claro, a todo esto, ese grupo es la cosa menos endiosada del mundo. Es decir,
salimos juntos, nos vamos juntos de viaje a Ávila, Santa Teresa, nos vamos a una iglesia y leemos a San Juan de la Cruz, nadie lee poemas de uno. Vamos a una casa de cultura en Segovia, yo leo poemas de Paca, Paca lee poemas míos, Pepe lee poemas de Claudio. Es un lío, pero realmente es maravilloso porque todos nos admiramos de alguna manera y leemos los poemas que nos gustan de los otros. Yo leo 300 escalones cada vez que puedo, de Paca Aguirre. Aquello era maravilloso. Y la editorial tiene ese inicio. Un inicio, pues eso, otra vez el azar, y luego el azar empiezas a tirar del hilo, la madeja, y descubres que no hay tal azar, que había un destino. Ese destino era ese tatarabuelo que era editor. Y yo comienzo en el mundo editorial, insisto, por amor a los libros y por amor a esa gente a la que edito. Porque yo empiezo editando a gente de La Palma que conozco, que me hacen gracia porque me hablan de un futbolista que escribe poesía, y me encuentro con que es Nicolás Melini. Un señor que da clases, que escribe cuentos que te mueres de risa, que es ingenioso y divertido, que es un Anelio Rodríguez Concepción. Un muchacho triste que tiene problemas, que vive ahí abandonado en el norte de la isla y que de repente leo sus poemas y creo que me voy a morir, que es Leocadio Ortega, porque es tremendo, es maravilloso. Entonces te das cuenta de que ahí están. Y al mismo tiempo, eso en La Palma, cuando vengo en vacaciones, pero es que en Madrid me dice uno, oye, que tengo un libro, Antonio Gala, que ya nadie lo edita, porque sé que Enemigo Íntimo ya nadie lo edita, lo están fotocopiando. ¿Lo quieres? Ah, pues dámelo. Y me regalan. Antonio Gala me regala Enemigo Íntimo. José Hierro me regala Cuánto sé de mí. Carlos Agún me regala Como si hubiera muerto un niño. Rafael Morales, Los poemas del Toro. Y así puedo seguir una larga lista. Sagrario Torres, la gran olvidada de los 50. Y cuando miro el resumen de la editorial de estos 30 años he hecho ya ahora, porque se fundó en el 89, o sea, 2019, 30 años. Cuando miro los títulos, digo, Dios mío, y me regalaban sus libros. Me decían, Elsa, estás loca, decía Carlos Agún, le decía a mi marido, tu mujer está loca, pues le voy a dar el libro a ver, porque yo ese libro ya, fíjate tú, nadie lo edita. Y yo lo editaba. Y yo edité Enemigo Íntimo, cuando nadie recordaba que Antonio Gala era poeta. Luego ya vino Planeta, con grandes lujos como siempre, pero yo he seguido ahí R que R. Y junto a toda esta gente maravillosa, edité a Cavafis, una versión bilingüe maravillosa, según Trapiello, una de las mejores traducciones que hay de Cavafis. Tonino Guerra, que me regaló su libro La miel, vino a España a conocerme, porque él quería conocer esa loca que había editado La miel, ¿no? Y de repente llega Tonino, el gran guionista de Amarcor, aquel hombre que para mí era Dios, y me encuentro con que me da su libro La miel, y se lo edito en romagnolo y en español. Bueno, yo qué sé, hay tantas anécdotas unidas a la poesía. No digamos de mujeres, cuántas mujeres hoy día grandes y reconocidas que empiezan con Chantal Mayar. Claro, es que dices, pero bueno, ¿y esto qué es, no? Mujeres que están ahí en mi editorial, que he sacado de alguna manera por afinidad con ellas, poética, por afinidad política, por afinidad de mujer sencillamente, ¿no? Porque a todo esto, claro, cuando aún no se jugaba al 50%, que es una estupidez, cuando aún no se jugaba a eso que llaman paridad, que me parece bien, yo creo que hay que luchar y esas palabras son en nuestro, digamos, diccionario femenino, hay que incorporarlas, estoy de acuerdo. Pero cuando no se usaba nada de eso, hubo muchas mujeres valientes en este país que dieron la cara por la literatura. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de las que escribían. Estoy hablando de una Luz Jiménez Faro, que hizo esa editorial maravillosa que se llama Torremozas y que hoy lleva a su hija, Marta. Estoy hablando de mujeres valientes
que editaron a otras mujeres. Pero me cabe el orgullo de haber hecho una distribución bastante grande de lo que es la editorial, ¿no? En todo el país. No estás en todas partes, pero tú llegas a Vitoria y tus libros están en la librería principal, tú vas yo qué sé, a Gijón, que fui hace poco, y me encantó ver un libro en la portada de la librería, lo tenían puesto allí, un libro de uno de mis autores. Es decir, bueno, te da esa satisfacción, es una editorial pequeña, pero compite a su manera y a su modo con editoriales también, pequeñas pero grandes, ¿no? Y fuertes. Esa es mi aventura editorial. Ahí estoy, yo creo que va a continuar porque, bueno, la he puesto en manos de mi hijo, que la tiene en Madrid. Yo sigo dominando un poco el terreno, a veces este sí, este no, todavía tengo esa... Me consultan, hacen lo que les da la gana, pero bueno, todavía piensan, bueno, a esta señora le consultamos las cosas. Yo llevo la edición que más me gusta, la colección Ministerio del Aire, que es la que le tengo mucho amor porque es una colección para mí muy importante. Tiene un pequeño niño arquero que me regaló Pepe Damaso en la portada, que me ha dado mucha suerte esa colección. Y bueno, continúo un poco al pie del cañón, ¿no? Cuando alguna vez me preguntan cómo concibo yo la escritura, se crea dentro de mí un estado de desasosiego, porque realmente no me lo he planteado nunca. Nunca. La escritura, escribir para mí es como comer. Tengo hambre, como. Tengo ganas de escribir, escribo. No tengo horas, no tengo días, no tengo tiempo, no tengo espacios. Simplemente son fogonazos. Me viene la idea, me viene el presentimiento, me viene, las palabras me llegan, ¿no? Yo me despierto a veces de noche, siempre tengo en la mesilla de noche un libro, en el bolso un libro, siempre hay algún papel, porque a veces no encuentro la libreta y escribo una servilleta, me da igual. Porque me llegan las palabras, no creo en la inspiración, eso es una estupidez, a no ser que la inspiración sea ese fogonazo del que yo hablo. Pero a veces me despierto, insisto, en la noche y tengo el verso. No sé por qué tengo el verso. Alguna vez algún crítico ha hablado de mis 5 sentidos en la poesía, como cuando me leen, captan olores, sabores. Claro, yo hablo de árboles, de frutos, de perfumes, de suavidad, de tacto, porque todo eso me parece fundamental a la hora de escribir, ¿no? Sobre todo poesía. Yo, cuando alguna vez me he atrevido a contar un cuento, ahora me ha dado por recopilar los cuentos y de repente un día tengo ahí 20 cuentos ya. Cuentos que he escrito, se han editado en revistas, en periódicos, pero que no tienen en la unidad de una historia, de un cuento. Entonces me fijo, digo, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de esto? Entonces me voy fijando en los cuentos que he escrito y hablo de gordas que se bañan al amanecer para que nadie las vea gordas, de viejos, de torturas a gente que cree en su libertad. Tengo un cuento de unas horrible en Argentina, que me lo pidieron para Amnistía Internacional y yo creé una ficción de una chica que tortura, de un perro. Es decir, me doy cuenta de que ahí están como siempre, mis temores, mis amores. Siempre me ha dado miedo que me torturen, ¿no? Siempre tengo pesadillas con que me cogen y me torturan. Quizás porque todavía tengo los 60 ahí puestos, metidos, ¿no?, en mi cabeza como un elemento de terror, ¿eh? Igual que en el colegio me metía debajo de las sábanas en el Sagrado Corazón para que no me hicieran daño, esos monstruos de los niños que salen de noche. Cuando fui mayor oía pasos que llegaban a casa o tocaban el timbre. Yo he tenido en mi casa refugiados, claro. Hubo una época que en mi casa dormía gente del Partido Comunista que yo metía debajo de una cama cada vez que oíamos pasos debajo en la escalera. Hasta ahí tuve suerte, porque algún compañero mío fue a la cárcel y algún amigo policía le pasó medicinas y lo sacó. Porque yo hace poco, hace un año y pico, escribí un artículo que se llamaba Mis amigos de derechas,
Esto tiene que ver con mi producción también, mi producción como escritora, ¿no? Porque escribo sobre muchas cosas. Y escribí, el artículo se llamaba Mis amigos de derechas, y hacía un recuento de los amigos de derechas que habían estado en mi vida, que habían sido gente maravillosa, que me había hecho ser lo que soy, ¿no? Y entre esos amigos de derechas yo tenía un amigo que murió hace 1 año y medio, que llegó a ser comisario importante, y que trabajaba buscando, bueno, a terroristas, se dedicaba a la cosa esta a ETA en aquella época, luego terroristas de otro tipo. Y ese hombre, que era ultraderecha, hasta el punto que yo pasaba por la calle y gritaba, roja, roja, y yo le decía, facha, facha, porque era una especie de amistad graciosa en aquella calle, coqueteaba conmigo, quería salir conmigo, yo no quise salir con él nunca. Y aquel amigo, cuando llegó la hora de la verdad, el día del golpe de Estado, 23 de febrero, llegó a mi casa y me dijo, escóndete en la cocina con Manolo. Esto es histórico, por eso lo cuento. Y lo que te haga falta, yo te lo traigo. Pues claro, ellos estaban encantados con aquel golpe de Estado, pensaba que aquello era, me iban a fusilar. Entonces, aceite, arroz, azúcar, todo lo que hiciera falta. Eso es importante contarlo. Eso es. Una persona que está a tu lado, incluso estando enfrente de ti. Pues a pesar de eso, yo a ese amigo le he contado muchas veces mis terrores, ¿no? Yo oía los pasos en la escalera, yo vivía en un quinto entonces, en Madrid. Creía morirme, porque decía, ya viene, me tengo que comer la publicidad que tengo aquí, aquellas cosas que sacábamos para movilizarnos, ¿no? Aquel muchacho debajo de, Héctor se llamaba, debajo de mi colchón, debajo de mi cama, escondido, ¿no? Si lo cogían aquello, y él iba a todos nosotros. Entonces, aquellos terrores de gente que tú sabías que habían cogido, ¿sí? Y que habían torturado hasta decir basta, me entraba a mí en el cuerpo, ¿no? La poesía no tiene terror, mi poesía nunca tendrá terror, algún miedo, pero poco. La poesía mía, en mi producción poética, lo que hay es tristeza, mucha tristeza y dolor. Y mucho amor, evidentemente, hay mucho amor. Yo siempre hablo de amor, aunque sea amor destruido, amor ignorado, amor desoído, lo que sea, pero hay amor. Pero cuando escribo narrativa, entro en otros terrenos que he descubierto yo que me gusta entrar. Entro en el terror a las brujas, entro en el terror al martirio, entro en el terror, en terrores nocturnos, terrores diurnos, a que me apuñalen, a que apuñalen a alguien, a que me... Ese de las gordas es un cuento que yo quiero mucho porque aquí en La Palma hay un sitio que llaman la Playa de las Focas y un día se lo contaba yo a un amigo paseando, un escritor, y le dije, mira, esa es la Playa de las Focas porque las gordas se bañan al amanecer para que no las vean gordas. Y entonces este amigo me dijo, te quito el título, digo, ni se te ocurra, no me robes ese título. Luego fue contando que el título era de él, mentira, el título lo inventé yo y escribí un cuento que se llama Las gordas se bañan al amanecer. Bien, esa es, digamos, mi trayectoria como escritora. Hay un esfuerzo ahí, un esfuerzo muy grande en mi literatura por no perder las palabras. Tengo miedo a perder las palabras. Yo creo que ese miedo lo tienen todos los escritores, o a repetir las mismas siempre. Yo a veces, me ha pasado, tengo un problema ahora con tanto libro, que tengo que ver si algún poema, algún verso se repite. Ya he repetido un poema en 2 libros. O sea, hay 2 libros con un mismo poema, no sé por qué, se me coló en uno o se me coló en el otro. Y ahí está, quizás porque con estas cosas modernas de los ordenadores se extrapapeló y se coló. Pero tengo versos que repito sin darme cuenta, porque los tengo tan metidos aquí, tan dentro de mí, que ya participan de muchos poemas, ¿no? Pero me da miedo que eso ocurra con frecuencia. Me da miedo, por eso digo que tengo miedo a perder las palabras. Yo no sé si le pasa a los escritores, pero tengo miedo a eso, a que las palabras se repitan, se confundan y sobre todo se me olviden. Es el único miedo que tengo a la vejez, no a morirme, sino a perder las palabras.